Hermanos, vamos a comenzar entonces aquí Efesios capítulo 2 del 8 al 10, ganando la entrada en el cuerpo de Cristo. Y vamos a continuar viendo el tema del don que transforma vidas, la gracia. La gracia es un don de Dios que transforma las vidas de las personas. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que originalmente estábamos muertos en delitos y pecados, de acuerdo a Efesios 2, del 1 al 3. Luego estuvimos viendo que por la gracia de Dios fuimos traídos a vida espiritual. Efesios capítulo 2, del 4 al 7. Ahora vamos a ver que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Y ese es el tema que vamos a estar cobijando aquí, que es Efesios 2, del 8 al 9. A mí me corresponde Efesios 2 del 8 al 9 y luego a Brett le corresponde Efesios 2 del 10 en adelante, ¿no? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender que nosotros ganamos la entrada al cuerpo de Cristo como iglesia por medio de la fe en el Evangelio, que es el don que transforma la vida, la gracia de Dios. Es por medio de la gracia y por medio de la fe que venimos a conocer a Cristo. Entonces vamos ahora y vamos a pedirle a Él que nos ayude a nosotros a ver que por medio de la gracia, cuando ponemos nuestra fe en Cristo y su obra consumada, es que venimos a ser salvos únicamente. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por el don inefable que tú nos has dado por medio del sacrificio de Cristo, por nuestros pecados y resurrección. Gracias, Padre, porque tú eres quien hiciste la obra completa en la cruz para que nosotros por la sola fe en la obra consumada de Cristo, su muerte por nuestros pecados y resurrección, podamos obtener gratuitamente por tu gracia la vida eterna como un don gratuito tuyo, Señor. Te pido, Padre, que podamos entender estas verdades de la palabra de Dios. Te pedimos tu asistencia para que por medio del poder del Espíritu Santo tú me edifiques a mí y a la iglesia y hables a través de este tu siervo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo es que el cristianismo se distingue a sí mismo de otras religiones? Simplemente por gracia. ¿Cómo es que una persona puede ser salva y declarada justa, santa y perdonada ante Dios que es santo, justo y perfecto? Únicamente por gracia. Veamos qué es lo que creen otras religiones. Por lo menos vemos el budismo. Ellos creen en el noble sendero óctuplo. Y ellos dicen que debes de seguir el noble sendero óctuplo. Y el noble sendero óctuplo es considerado según el budismo como la vía que te lleva al cese del sufrimiento, o el nirvana, que conoce nirvana, ¿verdad? Entonces tiene ciertas disciplinas que empieza con la visión correcta, el pensamiento correcto y así sucesivamente hasta llegar supuestamente a tener una vida correcta. Entonces exige que usted tenga una adherencia al noble sendero óctuplo, representado aquí con una rueda que se llama la rueda del Charma, donde cada rayo representa un elemento del sendero. Por otro lado, usted tiene la religión del Islam. En el Islam enseña que se deben guardar los 5 pilares de obediencia del Islam para poder mantener una vida recta y poder ser aceptado por Alá. Y esos son la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y por lo menos una peregrinación a la Meca. Por otro lado, usted tiene el hinduismo. En el hinduismo le dice a usted que el hinduismo enseña que uno debe adherirse a las 4 yogas y practicar las 4 yogas, que son el karma, el nana, el kakti y el raja. Entonces, si usted se adhiere a esas yogas, entonces usted puede tener una reencarnación posterior y que va usted reencarnando hasta llegar a ser prácticamente una de las deidades, ¿verdad? Ahora, en el sikhismo, ellos le dicen que usted se elabora su propio camino y disciplina siguiendo a unos gurús. El sikhismo entonces enseña que uno debe seguir su propio camino y llevar una vida disciplinada. Y para eso la doctrina básica del sikhismo consiste en la creencia en que el único Dios
y en las enseñanzas de las 10 gurús del sikhismo. Entonces usted necesita seguir las enseñanzas de esos 10 gurús. Por otro lado, usted tiene el judaísmo, que le enseña a las personas que deben de vivir moralmente según la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia y obviamente todo el Antiguo Testamento. El judaísmo enseña que uno debe seguir una vida moral de acuerdo a esta Torá o la observación de la ley mosaica. Por otro lado tenemos el mormonismo, que estos enseñan que Jesús es el hermano espiritual de Satanás o Lucifer. Enseñan que Jesús es un ángel, prácticamente un ser creado. Y ellos dicen que las personas pueden ser salvas al ser bautizados, cumpliendo las leyes u ordenanzas. Y para eso tienen también que leer el libro Mormón. Y los testigos de Jehová, con su fundador Carlos Russell, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, es una traducción corrupta de la Biblia, obviamente. Ellos también enseñan que Jesús es el ángel, ¿qué? El ángel Miguel. Ellos enseñan que antes de Jesús hacerse hombre, era llamado el arcángel Miguel, y que vino a la tierra. Y después de su ascensión, básicamente que él siguió viviendo con una vida de ángel, el arcángel Miguel, para la gloria de Dios en el cielo. Obviamente están mal, ¿verdad? Pero ellos dicen que usted debe seguir y obedecer a Jehová y todos sus estatutos para poder ser salvo. Por otro lado tiene el catolicismo romano, que aún muchos de los católicos romanos ni siquiera saben cuáles son las condiciones para ser salvo conforme al catolicismo romano. Y de acuerdo al catolicismo romano, en la doctrina estricta, usted debe guardar los 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, penitencia o reconciliación, la unción de los enfermos, la ordenanza sacerdotal y el matrimonio. Tiene que cumplir todo eso para poder llegar a ser salvo. Por otro lado, usted tiene el protestantismo legalista, que le dice a las personas que deben de someterse a Dios y obedecer la Biblia. Quiere decir que es una adhesión a la ley mosaica como medio de salvación, muy parecido al judaísmo. Por otro lado, usted tiene el protestantismo liberal, que debe hacer el bien a los demás, y así es que usted se salva por obras. Usted puede ver claramente el protestantismo liberal reflejado en el evangelio social y el de la prosperidad de hoy. Como ustedes pueden ver, todas estas religiones siempre demandan que las personas hagan algo, ¿cierto? Entonces, mientras que las demás religiones dicen, haz esto o aquello, y quizás, ¿verdad? Quizás, porque nunca están seguros, depende de ellos. El cristianismo dice, hecho está, hermano. Ahí está la gran diferencia. Hecho está. Dios ya hizo todo lo necesario para asegurar nuestra salvación. Cuando Él dijo allí en Juan 19:30, cuando Él dijo, consumado es, en el griego tetelestai quiere decir pagado por completo. Entonces el cristianismo enseña que es Dios quien hizo todo por nosotros. Todo lo que debemos de hacer nosotros es poner nuestra fe en su obra consumada, su muerte y resurrección. Entonces, ¿cómo es que una persona puede ser salva, declarada justa, santa, delante de un Dios que es justo, santo y perfecto? La única manera es por la gracia de Dios. La gracia de Dios, simplemente por gracia. Mire lo que dice Romanos 3:2, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. En quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué? Según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Como estamos viendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes por medio de la obra consumada de Cristo, su muerte por nuestros pecados, resurrección y ascensión a la diestra del Padre. Entonces vamos a ver Efesios 2 del 8 al 9 y vamos a ver cómo es que fuimos salvos por gracia por medio de la fe únicamente, porque eso es bien importante que nosotros entendamos. Efesios 2 del 8 al 9, por favor, ¿puedes leer? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, entonces vemos ahí Efesios 2, 8a, dice, porque por gracia sois salvos. Fue por la asombrosa gracia de Dios que fuimos rescatados de la dominación de Satanás y del foso de la muerte espiritual. No hicimos nada para merecer o añadir o ameritar nuestra salvación. Como ya hemos visto, estamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Todas las religiones que estuvimos viendo ponen condiciones a los hombres para poder llegar a ser salvos, pero ninguna de esas obras puede solucionar el problema del pecado que ya se ha cometido. El pecado que se ha cometido ya demanda juicio y justicia, ¿verdad? Y fuera de eso, vemos que nuestra naturaleza es pecaminosa, no puede solucionar el problema del hombre. Entonces vemos Efesios 2, del 1 al 3, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces éramos hijos de ira igual que los demás. El pecado nos separaba de Dios, ¿verdad? Una separación espiritual, eso es lo que significa la palabra muerte, o muertos en pecados y delitos. Romanos 6:23, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién puso la condición de que la paga del pecado es la muerte? Fue Dios mismo en el jardín del Edén. El día que comieren de ese árbol ciertamente morirán, ¿verdad? Entonces vemos claramente que todos estábamos muertos en delitos y pecados, pero que ahora el regalo de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, que es por gracia. Por favor, lees 2 de Timoteo 1, del 9 al 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por la resurrección de entre los muertos. Esa otra cosa que ninguna de las otras religiones puede ofrecer al hombre. Es vida después de la muerte. En cambio, el cristianismo bíblico sí, ¿verdad? Se reveló por medio del Evangelio de Jesucristo, su muerte, nuestros pecados y resurrección. Es muy importante que los redimidos de Dios recuerden el verdadero significado de la gracia como se encuentra en la Biblia. Gracia, griego charis, significa bondad inmerecida, amor no ganado o favor inmerecido. Como se expresa en Tito 3, del 4 al 5a, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Él nos salvó. Somos salvos por lo que Él hizo por nosotros. Únicamente el cristianismo bíblico tiene una revelación de lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que el Evangelio se reveló, ¿cierto? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. La gracia y verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La principal palabra hebrea que se traduce gracia proviene de la palabra hebrea que significa mostrar favor. La gracia es la forma amorosa, hermanos, en la que Dios satisface nuestras necesidades mostrando un favor que no merecemos. Todos nosotros tenemos la necesidad de ¿qué? De ser perdonados. Y por eso Dios satisfizo todas nuestras necesidades acerca del perdón, sustituyendo perfectamente en nuestro lugar en la cruz, haciendo perfecta justicia y juicio por nuestro pecado para podernos ofrecer la vida eterna y el perdón de pecados como regalo gratuito. Dice la palabra de Dios en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Dónde se manifestó? En la obra de Cristo, en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Debemos poner mucho cuidado en hacer coincidir nuestro pensamiento con respecto a la gracia con la definición de la gracia de la Biblia, sin realmente usar el término. Romanos 2:4 ilustra vívidamente una imagen de la gracia con estas palabras: oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento o al cambio de pensamiento. Entonces vemos cómo Dios es su bondad, es su benignidad, es su riqueza y su longanimidad la que nos lleva al arrepentimiento.
Ahí demuestra muy claramente que Dios es bondadoso. Su gracia tiene que ver con su bondad. Tiene que ver con ese don que transforma las vidas. Gracia es la palabra que en el lenguaje humano encapsula el concepto de un regalo gratuito y no merecido, presentado a personas indignas. Romanos 5:15b busca expresar la libertad de la gracia con estas palabras. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por un hombre entró el pecado al mundo, pero la gracia y la salvación vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6:23 nuevamente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios 9:15, por favor, ¿qué dice? Gracias a Dios por su don inefable. Su don inefable, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios porque el don de Dios, la vida eterna, la gracia de Dios que fue manifestada en la cruz, en su muerte y resurrección, es el don que transforma vidas. La gracia jamás puede ser ameritada, jamás es merecida. Si mereces algo, significa que lo recibes como pago o recompensa. En Romanos 4:4 leemos, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sabe por qué dice que se le cuenta su salario no como gracia, sino como deuda al que obra, al que hace lo bueno? ¿Sabe por qué? Porque las obras nuestras carecen de la justicia o la rectitud de Dios. Lo dice claramente la palabra de Dios. Dice en Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, según la estimación de Dios, dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ninguna obra buena que nosotros podamos hacer de nuestros propios esfuerzos o mérito que pueda reunir la justicia o la rectitud de Dios. Nuestras obras nunca podrán ser justas, santas y perfectas, y Dios no puede rebajar su estándar de justicia para permitir que las personas lleguen a Él. Por eso ninguna de las religiones que vimos anteriormente y muchas más no pueden conocer a Dios y nunca puede estar seguro de la vida eterna, porque sus buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Isaías 64:6 dice eso, ¿verdad? Por favor, ¿lo lees? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El problema no es lo que hacemos, sino lo que somos. Somos pecadores y por esencia somos pecadores. Por lo tanto, todo lo que hagamos viene ¿de qué? De un corazón pecaminoso. Y Jesús dijo muy claramente que no es lo que está afuera del hombre lo que contamina al hombre, sino es que lo que está en el corazón, porque del corazón salen los malos deseos, las fornicaciones, las mentiras, los adulterios, todo. Entonces, todo lo que necesita el hombre es una transformación que únicamente la gracia de Dios la puede ofrecer. Salmo 51:5 también nos dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O sea, ahí muestra claramente que todos a partir de Adán, cuando cayó junto con Eva, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces vemos que todos necesitamos de la gracia de Dios. Por eso dice Romanos 3:24 que siendo justificados gratuitamente o siendo salvados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios no puede pasar por alto el pecado. La justicia y el juicio de Dios reclaman que se haga juicio por nuestro pecado, pero Jesús tomó ese juicio por nosotros para hacer perfecta justicia y juicio por Él. Por eso la redención viene por gracia. La gracia es lo opuesto a la obra. Romanos 11:6 nos enseña esta verdad. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. La gracia es la obra de nuestro Señor Jesucristo, sustituyendo por nuestros pecados en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Romanos 3 del 27 al 28 y Romanos 4 del 4 al 5, por favor. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 4, 4 al 5.
Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muy bien. O sea que nosotros somos salvos por la justicia de otro. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, hablando de Jesucristo en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es Dios quien imparte justicia o rectitud al hombre para poder ser justificado gratuitamente por su gracia. Aquí en Efesios 2, del 8 al 9, Dios basa la salvación solo en la gracia. Ni siquiera una pequeña parte se basa en obras humanas, buenas acciones o devoción personal. Si una persona obra, negocia o trata de contribuir con algo para la salvación, esa persona no será salva. Las buenas obras no ayudan con la salvación, porque la salvación es solo por gracia. Al contrario, las buenas obras, por más que trate el hombre, lo que está haciendo es que está añadiendo más juicio sobre sí mismo, si se quiere vivir por las obras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque jamás van a reunir la justicia de Dios y se le va a contar estas obras en lugar de contársele a su cuenta, se le contarán en contra de su cuenta, se le contarán por deuda. En cambio, la obra de Jesucristo fue perfecta, justa y santa, desde su nacimiento, su caminar impecable, hasta su muerte por nosotros como perfecto sustituto. Entonces, esa obra es la única obra que Dios el Padre acepta. ¿Se acuerdan cuando Él fue presentado en el Jordán con Juan el Bautista? He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y también en la transfiguración se dijo lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el único aceptable delante de Dios el Padre. Y solamente Dios hombre, el Dios hombre Jesucristo, podía cumplir las obras perfectas, santas y justas que el hombre jamás podría cumplir. Por eso Jesús vino a ser el postrer Adán. En todo lo que Adán falló, Jesús vino y lo cumplió. En Hechos 15:11, Pedro dijo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, hablando de los gentiles. Gálatas 2:16, por favor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. No hay ningún hombre que pudiera cumplir la ley de Dios, solamente Jesucristo hombre. Puesto que la salvación es por gracia, nadie excepto Dios puede tomar crédito por la salvación. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado o salvo por fe sin las obras de la ley o mérito. La salvación es la obra exclusiva de Dios. Salmo 3:8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Muy bien. Como comentario adicional, el concepto moderno diluido de que Dios es todo amor y gracia y por lo tanto pasa por alto o suaviza el pecado es totalmente erróneo, hermanos. Es erróneo. En la cruz Dios demostró 5 cosas, demostró el Señor en la cruz, hermanos. ¿Y sabe qué cosas demostró? Demostró primero la maldad del hombre, ¿cierto? La atrocidad del pecado, que Dios hace justicia y juicio por el pecado, no puede pasar por alto el pecado. Dios demostró por la cruz en Jesucristo que Él tiene cero tolerancia por el pecado. Número 2, usted ve en la cruz el amor de Dios expresado de una manera incondicional por su gracia. Y lo vemos de qué manera: los sufrimientos del Mesías. Vemos los sufrimientos del Mesías. También vemos como número 3, vemos la justicia de Dios expresada o develada a los hombres. Como Jesús pagando por nuestro pecado, cuando dijo consumado es. Y también vemos el perdón de Dios.
la paz de Dios, hermanos. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no se hacía perdón, y que Jesucristo nos limpia de todos los pecados. Y número 5, vemos la victoria sobre la muerte, la maldición de la muerte y el pecado. ¿Por medio de qué? De la vida eterna que Él nos da por su regalo de gracia. La gracia es el regalo de Dios que transforma vidas de adentro hacia afuera a través de un nuevo nacimiento espiritual. Es cierto que Dios salva a pecadores indignos a través de la gracia, sin las obras, pero no lo hace aparte de satisfacer sus justas demandas. Dios odia el pecado y la pena por el pecado de la muerte, y por eso Él tuvo que sustituir en la cruz. Por eso se anticipaba, según las profecías, de su muerte. Por eso los profetas de la antigüedad miraban el tiempo de su aparición y la persona del Mesías, viendo los sufrimientos del Mesías y proclamándolo, ¿verdad? Viendo los sufrimientos de Él y la gloria que vendrían tras ellos. Y todo eso se nos dio a nosotros, lo que hemos alcanzado, la dispensación de la iglesia, hermanos. Miren lo que dice, por favor, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Jesucristo demostró en la cruz que Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre. No lo puede pasar por alto. Necesita tener su paga. No tendrá por qué, por justo al impío, ¿verdad? Cristo tuvo que pagar un precio enorme en nuestro nombre para procurar nuestra salvación. En realidad, esto hace que la gracia sea mucho más grande y más asombrosa que si Dios benevolentemente hubiera solo pasado por alto el pecado. Efesios 2:8b, porque por gracia sois salvos. En la salvación Dios no se relaciona con la humanidad por favoritismo, manipulación o coerción. Deuteronomio capítulo 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Claramente lo vemos allí, por favor, Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Así es. Y por último, Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. La conclusión en Romanos capítulo 3:20, que dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Para Dios no hay acepción de personas, todos necesitan la salvación de igual manera. Por eso Jesús murió por el pecado de toda la humanidad. Todo el mundo está necesitado ¿de qué? De la salvación por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las relaciones genuinas no se logran a través de la manipulación o la coerción. En la salvación Dios no obliga a las personas a actuar en contra de sus deseos. Dios quiere una relación genuina y sin coerción con sus criaturas. Juan 4, del 23 al 24. Esto le dice el Señor a la mujer samaritana: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces vemos muy claramente que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que se apropian de la gracia de Dios, el regalo de la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo, su muerte por nuestros pecados y resurrección por medio de la fe. Ellos son los verdaderos adoradores que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Primera Timoteo 2, del 3 al 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire que ahí dice todos los hombres, incluyendo, de acuerdo al contexto, a los que están en posiciones de eminencia, reyes, autoridades, todos los hombres en general. Quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A través de Cristo, Dios extiende voluntariamente la salvación hacia toda la humanidad. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todas las personas vengan a un cambio de pensamiento y pongan su fe exclusivamente en la obra consumada de Cristo por sus pecados y resurrección para llegar a ser salvos. Por favor, lees Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo muestra claramente que nosotros fuimos justificados o perdonados por todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque muestra que claramente Jesús el Hijo hizo justicia y juicio por nuestro pecado. O sea que la justicia y el juicio que nosotros merecíamos, ya Cristo lo pagó por nosotros. Por eso dijo: consumado es. Ahora todo el que pone su fe en Él es salvo por gracia. La justicia de Dios no permitirá que Él sea parcial. Hechos 10 del 34 al 35 dice: en verdad comprendo, este es Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, está diciendo, se agrada del que le teme y hace justicia. Job 34:12, por favor. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Muy bien, Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Claramente lo está diciendo la palabra de Dios. Y Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No hay acepción de personas, definitivamente lo demostró en la cruz muriendo por el pecado de todo el mundo. Es porque todo el mundo necesita de la justicia de Dios para ser salvo. Una relación genuina entre Dios y el hombre es posible porque Dios se limita soberanamente a la respuesta del hombre. Dios tiene suprema autoridad para hacer lo que le plazca. Él tiene la autoridad de manejar al mundo de la forma que Él quiere. En su soberanía, Él ha decidido no coaccionar a la humanidad en relación con la salvación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y observemos también la palabra creer ahí en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego, está diciendo a todo el mundo prácticamente. Aunque Dios atrae a las personas, Él les permite ya sea responder con fe o no responder. Mateo 23:37 muestra esta verdad. Cuando la nación de Israel le rechazó, ¿verdad? Los líderes de Israel dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no qué? No quisiste. No quisieron creer que Jesucristo era el Mesías. Más bien decidieron blasfemar contra el Espíritu Santo, diciendo de que ¿qué? Que Él echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú. Y vemos muy claramente que Jesús dijo que ese pecado no se le perdonaba, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ocurrió ahí con la nación de Israel, sus líderes rechazándolo a Él como Mesías. Entonces vemos claramente eso, hermanos. Por lo tanto, vemos que las personas tienen la opción de creer o no creer en Él. ¿Por qué? Porque la gracia es un don gratuito. Y si es un don gratuito,
la gracia no puede ser irresistible como algunos dicen. Es un don gratuito de Dios y lo vimos en Romanos, ¿qué? Romanos 3:24, ¿lo puede leer nuevamente? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratuitamente por su gracia que fuimos justificados. Entonces la gracia es gratuita. Ahora, usted puede ver por lo menos que las personas podían creer. Dios usaba, ¿qué? Él usaba dinámica para poder traer al hombre hacia sí mismo. Una de las dinámicas que utilizó Dios el Padre cuando Jesús estuvo en la tierra era su palabra. Usted ve a Esteban antes de ser lapidado a muerte, en su defensa del evangelio dijo así acerca de los judíos que lo están apedreando. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51 lo dice. También vemos en Romanos 9:30 al 33, nos dice la causa por la cual la mayoría del liderazgo de Israel rechazó al Mesías. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia o la salvación, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces muestra muy bien ahí claramente que ellos tropezaron porque no quisieron creer en él, se fueron como por obras de la ley. Entonces vemos eso que es claro allí. Toda persona que es expuesta al evangelio de Cristo puede o no creer en él. Lo dice claramente el propósito del por qué fue escrito el evangelio de Juan. Ahora allí, por favor, léame Juan 20 del 30 al 31. Vamos a ver que todas las personas tienen la oportunidad de creer o no creer cuando son expuestas por el evangelio, por supuesto. Si una persona no es expuesta con el evangelio, no puede ser salvo. ¿Cómo dirás? Y no tiene quien les predique. Pero estamos hablando de las personas que le puede llegar la palabra de Dios, que tienen la opción de creer. Léalo, por favor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, para que no quede duda que las personas pueden creer, una traducción literal leería así: pero estas se han escrito para que creáis. Esa palabra para que creáis literalmente dice para que podáis creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces vemos muy claramente que las señales fueron escritas para confirmar lo que se había escrito de él. Jesucristo confirmó la palabra de Dios por medio de milagros y prodigios, y estas cosas que están escritas, todos los milagros que están escritos en el libro de Juan, se escribieron para que las personas puedan creer, literalmente dice en el griego. Juan 5, 39 al 40 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No es porque no podían venir, sino porque no querían venir a él. ¿Cómo estaba trayendo? ¿Qué dinámica utilizaba Dios el Padre para atraer las personas a sí mismo cuando vino Cristo a la tierra? Su palabra, los profetas y la ley. Tenían que creer en eso, porque si no creían en eso no podían venir de ninguna manera a Cristo, ¿cierto? Entonces vemos claramente, por lo menos usted lo ve en Juan 6, 43 al 45, por favor. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y sabemos que la palabra viene a mí es sinónimo de creer en él. ¿Y quién eran los que creían en él? Los que oyeron al Padre y aprendieron de él, venían a Cristo y podían confirmar con la palabra de Dios de que este era el Mesías. Veamos un ejemplo. Lo podemos ver en Juan 1 del 43 al 45.
vemos el ejemplo de Felipe y Natanael, por favor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, ¿qué fue lo que hizo confirmar a Felipe de que Jesús era el Mesías? Moisés y los profetas. Y fue y le proclamó ¿a quién? A Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Y ahí fue que le llevó a Natanael. Luego Natanael se da cuenta de que él es el hijo de Dios, porque le dijo dónde estaba cuando estaba lejos, ¿verdad? Y él se dio cuenta que Jesús, ese era el Mesías, porque lo había visto debajo de la higuera que estaba lejos. O sea que demostró Jesús que él era omnipresente, ¿no? Y omnisciente al mismo tiempo, lo sabía todo. Entonces, vemos también en Lucas 16, del 27 al 31, cuando vemos al hombre rico que está en tormentos, ¿verdad? Y comienza a pedir por su familia. Lucas 16, 27 al 31. Lucas 16, 27 al 31. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces vemos claramente que antes de la cruz, para que las personas pudieran creer en el Mesías, tenían que creer que este era el que hablaban los profetas y la ley, ¿verdad? Entonces esa es la dinámica que utilizaba Dios para traer, Dios el Padre, para traer las personas a Jesús. ¿Era qué? Que tenían que creer a Moisés y los profetas. Aun si algunos se levantaran de los muertos y si no hicieran la conexión con las profecías y lo que decía Moisés, no serían salvos. Entonces vemos claramente que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dinámica utiliza ahora el Señor después de que ya ha muerto y resucitado entre los muertos? Utiliza la dinámica de su levantamiento. Si fuere levantado de la tierra, atraeré todo hombre a mí mismo, ¿verdad? Hablando de su muerte y crucifixión. Efesios 2, 8, c dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La pregunta que debemos hacernos aquí es esta: ¿cuál es la definición de fe? 1 Corintios 15, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien, y Juan 3, del 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces veo muy claramente, cuando nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la definición de fe? Vemos que la fe es poner confianza en la obra consumada de Cristo Jesús, como lo leímos en 1 Corintios 15, del 3 al 4, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Nuestra fe va a ser tan relevante como el objeto sobre el cual se ponga la fe. ¿Sí? Si usted pone la fe en el correcto objeto únicamente, podrá ser salvo en Jesucristo el Señor. Pero lo que pasa es que muchas personas quieren colocar su fe no solamente en Cristo, o quieren colocar únicamente en que Jesucristo es deidad. Hay un evangelio sin cruz por ahí, que no es evangelio del todo, ¿verdad? Eso no puede salvar, hermano. De saber que Jesucristo es deidad, tendríamos que tener fe como ¿quién? Como Satanás, ¿verdad? Como los demonios, que ellos creen y tiemblan, saben que Jesucristo es Dios. Pero eso no salva, hermanos.
Lo que salva es quién es Él y su obra, que murió por nuestros pecados y resurrección. Ahora hay otros que quieren aumentarle al evangelio. Por ejemplo, el catolicismo. Usted le pregunta a un católico, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Sí, yo lo creo, me lo enseñaron desde chiquito. ¿Usted cree que Jesucristo era el Hijo de Dios y murió por sus pecados y resucitó entre los muertos? ¿Sabe qué le hacía el católico? Claro que sí, yo lo creo. Pero si usted le hace la pregunta, ¿cree usted que únicamente poniendo su fe en Jesucristo y su obra consumada por sus pecados y resurrección, cree usted que únicamente por eso puede ser salvo? Él le dice, no, tenemos la Virgen, tengo que orarle a los santos, tengo que hacer la primera comunión, tengo que hacer esto. Una fe en Cristo más otras no salva, hermanos. No puede salvar. Es Cristo únicamente. Como decía Lutero, es por la fe en Cristo solamente, hermano. Dado que el siguiente versículo, Efesios 2:9, afirma claramente que no somos salvos por obras, concluimos que la fe no puede ser una obra. La fe no puede ser una obra. Romanos 4:5 dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si la fe fuera una obra, este versículo se contradeciría a sí mismo porque dice, al que no obra, sino cree. La fe es una respuesta humana a la convicción de pecado, justicia y juicio del Espíritu Santo, acompañado del mensaje del Evangelio, de quién es Cristo, el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, su obra. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es una respuesta no meritoria por la cual el pecador aparta la mirada de sí mismo y de sus propias habilidades o esfuerzos o contribuciones y confía en lo que Dios hará por él. El pecador confía en el Salvador y el Salvador hace la obra. Lo leímos en Juan 3, 14 al 15, nuevamente, por favor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como los que fueron picados en el desierto, en desobediencia al Señor, coge y le dice al Señor que levante una serpiente de bronce, ¿verdad? Y que todo aquel que mirara esa serpiente se salvaría de las picaduras. Todo lo que tenían que hacer ellos, mirar. Pero para mirar, por supuesto, tenían que creer en lo que estaba haciendo Moisés, ¿verdad? Estaba levantando. Y quise parar a Dios que el que miraba a la serpiente de bronce levantada, ¿qué pasaba? Se curaba de las picaduras. Y utiliza Jesús esa misma ilustración a como Él sería levantado de la tierra. Ahí vemos en la cruz de una manera clara en el Evangelio de Juan. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te puede curar de la penalidad del pecado, la muerte eterna en el infierno, a través de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Cuando tú pones tu fe en Él, en su muerte y resurrección, Dios te da vida eterna. La fe bíblica es confiar en la palabra de Dios, es confiar en lo que Dios en realidad dice y hace en las Escrituras. Es tomar a Dios por su palabra. Hebreos 11:1, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros contamos con los hechos históricos que ya sucedieron, hermanos. Imagínense, los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe, porque ellos todavía no habían visto lo que el Señor iba a hacer por ellos. Sin embargo, lo tomaron por hecho. Fe es tomar las cosas por hecho. Ahora, ya Jesucristo lo hizo 2000 años atrás. Es un hecho histórico. Es un hecho que dividió la historia, la humanidad. Hasta los incrédulos saben muy bien que existió una persona, Jesucristo, y que murió en la cruz y que resucitó. Ahora, que crean que Él era Dios ya es diferente. Pero ya es un hecho indiscutible, aún entre los incrédulos historiadores o personas eruditas que no son creyentes, hermano. Entonces, la pregunta no es que si Jesucristo murió o no, como hace el Islam, sino la pregunta debe ser más bien, ¿por qué lo hizo y quién era Él? ¿Sí? La fe bíblica es confiar en la palabra de Dios. La fe debe tener necesariamente un objeto,
Aunque este versículo no establece el objeto de nuestra fe, sabemos que Cristo y su obra en la cruz es el único objeto aceptable en el que confiamos para salvación. Esto es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16 y Romanos 10:17, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, poder de Dios para salvación. Viene del griego dinamus, quiere decir como dinamita. Puede producir el cambio en las personas. Por eso la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, porque transforma la vida de adentro hacia afuera, cosa que ninguna obra humana puede hacer. Por eso las de religiones que comenzamos a exponer al principio, todas ellas carecen de la justicia de Dios, porque no pueden transformar las personas. Pero cuando una persona pone su fe en Jesucristo, inmediatamente pasa de muerte espiritual a vida espiritual, como hemos visto en Efesios capítulo 2 en adelante, ¿verdad? Hay una regeneración espiritual, hay un nuevo nacimiento espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, venimos con naturaleza pecaminosa. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto digo, os es necesario nacer de nuevo. Solo Jesucristo puede transformar el corazón de las personas cuando ponen su fe en su obra consumada en la cruz. Efesios 2:8d dice, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, singular. Algunos han tratado de seguir que el don de Dios es la fe y que Dios elige dar fe a algunos y a otros no. Sin embargo, la gramática griega no permite esta conclusión. Cuando se refiere allí que es don de Dios o regalo de Dios, está hablando de la salvación. El género de la palabra griega fe pistis en griego es femenino. En la gramática griega, para que el adjetivo esto se refiera a la fe, tendría que estar en género femenino, pero este no es el caso. El género de la palabra griega esto es neutro, que en ausencia de un sustantivo neutro se refiere a un concepto, quiere decir a la salvación, no se puede estar refiriendo a la fe. En este caso, el concepto al que se hace referencia es la salvación, la justificación de la persona. En otras palabras, el don de Dios no es la fe, sino la salvación, exclusivamente la salvación. Tampoco puede ser la salvación y la fe, porque no sería el don, sino sería los dones. Está en singular. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios muestra que está hablando del concepto de la salvación según el contexto. A todos los hombres sin excepción se les ordena creer, tener fe o confianza en Jesucristo, pero solo a aquellos que creen se les da el don o regalo de la salvación. Somos justificados nuevamente gratuitamente por su gracia. Es un don de Dios, la gracia en la salvación en Cristo. Como se declaró anteriormente, el don de Dios no es la fe, sino más bien la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, hablando de qué, la salvación no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Romanos 6:23 está de acuerdo cuando declara que la dádiva o regalo de Dios es vida eterna, no la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí lo que es don de Dios es la salvación, la vida eterna que Dios ofrece cuando uno pone su fe en Cristo, no la fe misma. La fe es una respuesta humana a la convicción del Espíritu Santo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio, que viene juntamente cuando alguien le comparte el Evangelio a uno. ¿Sí? Nosotros respondemos o no respondemos. Es más, si no respondemos, es lo mismo que decir que no al Evangelio, ¿verdad? Pero cuando respondemos por la fe, confiando en Él, entonces dice la palabra de Dios que nuestra fe se nos es contada por justicia. ¿Por qué? Por la fe sola en Cristo únicamente. ¿Sí? No es tener fe en fe, es tener fe en Jesucristo.
Es el objeto sobre el cual descansa nuestra fe, la que nos salva. De lo que quiere decir que en el momento de la salvación Dios no le puede dar fe a nadie. Dios demanda que las personas respondan con fe, que es diferente, ¿sí? Pero las personas, si quieren creer, pueden ser salvos. Pero si no quieren creer, no hay manera que Dios los pueda forzar a que crean. Sin embargo, Dios en ocasiones sí da a los creyentes una medida extra de fe de lo que ya tienen. Dios da a los creyentes una medida extra de fe para el ejercicio de sus dones espirituales. A los salvos el Señor les da eso, una medida extra de fe para el ejercicio de sus dones espirituales. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios da a los creyentes una medida extra de fe para el ejercicio de sus dones espirituales, ya vimos número 1. Número 2, Dios podría ayudarnos a superar nuestras tendencias a dudar. Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Ahí está. ¿Sí ve? Dios le puede ayudar al creyente en su momento de incredulidad. ¿No le fue así a Pedro también cuando iba caminando por el agua mientras tenía su fe allí, se estaba hundiendo y le dijo: Señor, sálvame? El Señor lo levantó, ¿verdad? Lo sostuvo. Vemos claramente que el Señor ayuda. También cuando resucitó entre los muertos, algunos todavía como creyentes dudaban. Pero también el Señor hizo que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces vemos claramente que el Señor puede hacer cosas para el que ya está en la fe en Jesucristo. Dios puede aumentar nuestra fe en respuesta a nuestras oraciones. Lucas 17, del 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces lo que Dios puede hacer en las personas en cuanto a la fe es a los ya creyentes. Pero en cuanto a los incrédulos, le demandan que pongan su confianza en Él. Todas las personas pueden creer en Cristo. Efesios 2:8e. Es don de Dios. La salvación es y siempre ha sido un don gratuito de parte de Dios. Este versículo muestra que no podemos salvarnos a nosotros mismos. El versículo siguiente confirma este hecho. La salvación es el don de gracia de Dios, puro y simple. Nadie es salvo por obras. Romanos 4:5 y Gálatas 2:16. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien, cuando Dios usa el término don, Él está comunicando el común y comprendido concepto, algo dado voluntariamente sin pago. Si tienes que hacer algo por Él o pagarlo de alguna manera, no es un regalo. Es como que usted le compra una joya muy fina a su esposa, que le costó a usted pero bastantes dólares. Y llega a darle el regalo a ella, la joya bien hermosa. Ella lo recibe y dice: ¿cuánto te debo? ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Ofendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un regalo. Usted no espera recibir nada a cambio, hermano, porque ya sería un negocio. Y mucha gente ve la salvación desafortunadamente de esa manera. Y por eso no pueden ser salvos, que no se dan cuenta que ya todo lo hizo Jesús cuando dijo consumado es. Es un regalo gratuito, es un don de Dios, porque no hay remedio, el hombre no tiene remedio a no ser que Dios haga la obra en su corazón por medio de la fe en ¿quién? En el Señor Jesucristo, a través de una regeneración espiritual. Por eso necesitamos la fe en Jesucristo. Cada regalo que alguna vez recibiste fue pagado por alguien, simplemente no por ti. En nuestra salvación Cristo pagó un precio increíble para ofrecernos el regalo gratuito de la vida eterna. Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, ¿verdad? Es un don gratuito. Efesios 2:9, no por obras. La salvación no es una recompensa, es un regalo. No te la ganas, no puedes merecerla. Las obras demandan salarios, mientras que la salvación se basa en la gracia, totalmente aparte de las obras. Fuimos vivificados, fuimos resucitados con Cristo y sentados con Dios en los lugares celestiales. Claramente la salvación es enteramente obra de Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tito 3, del 5 al 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Habla muy claramente a través de la regeneración por medio del Espíritu Santo, hablando de una regeneración espiritual que recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Efesios 2:9 nos dice: para que nadie se gloríe, ya que la salvación no es el resultado del esfuerzo o del obrar humano. En ningún caso puedes jactarte de ella como si hubieras hecho algo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces no hay de qué jactarse, todo lo hizo el Señor Jesucristo. Me recuerdo el ladrón en la cruz, ¿verdad? Uno de ellos. Al principio los dos se burlaban, pero ya cuando el oxígeno comenzó a faltar y después de escuchar ciertas palabras de Jesús que dijo desde la cruz, orando por los transgresores, uno de ellos cambió de pensamiento y le dijo: Señor, poniendo su fe en Él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre creyó en el Mesías. ¿En quién era Él? El Señor. Dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía muy bien ahora por qué él estaba muriendo ahí. Es más, le dijo al otro ladrón que ellos merecían estar allí crucificados, pero este ningún mal hizo. O sea que reconoció que Jesús era impecable y puso su fe en que la muerte no iba a ser el fin de Jesús, sino la resurrección, porque dijo que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que el reino iba a venir, hermano. Amén. Creyó en el Mesías y fue salvo, justificado allí, hermano, estando amarrado, clavado en una cruz, para demostrar claramente que no había que jactarse. Me imagino yo cómo se sintió él cuando recibió las palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué descanso sentiría ese hombre, ¿no? Sabiendo que tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que fuimos salvados por medio de la fe en la obra de gracia de Cristo en el Calvario, totalmente aparte de nuestras obras, nadie puede jactarse legítimamente. Romanos 3, 27 al 28 dice: ¿dónde pues está la jactancia o el orgullo? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Recordémonos que nuestras obras eran como trapos inmundos delante de Dios, no podían reunir la justicia de Dios. En cambio, la obra de Cristo sí. Este hecho separa principalmente el verdadero cristianismo de todas las demás religiones del mundo, como vimos al principio de la prédica. La religión se define como el esfuerzo del hombre por abrir camino hacia Dios. Por el contrario, la salvación por gracia, por medio de la fe, es la obra de Dios de llegar a rescatar y salvar a la humanidad, obviamente por medio de Cristo. Dios se hizo hombre, caminó la vida recta, justa y perfecta, que ninguno de nosotros jamás podremos cumplir. Y en la cruz hizo perfecta justicia por nuestro pecado y murió por él, mostrando que el juicio de Dios por el pecado del hombre fue cancelado por medio de su muerte.
Y por medio de su sangre usted recibe el perdón de pecados. Y por medio de su resurrección recibe usted la vida eterna como un regalo gratuito de gracia. Si usted tan solo hoy pone su fe exclusivamente en quién es Jesucristo, Dios hecho hombre, y en su obra que murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Mi pregunta, ¿has creído tú personalmente lo que Cristo ya hizo por ti hace 2000 años? Porque si no has creído, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en donde tú puedes poner tu fe en la obra consumada de Cristo. Hoy es el día que tú puedes estar completamente seguro o segura de que tienes en tiempo presente vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, el que cree en él tiene, aquí ahora, tiempo presente, vida eterna. Mas el que rehúsa creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo puedes pasar de ser un hijo de ira a ser un hijo de Dios? Únicamente poniendo tu fe exclusivamente en la obra consumada de Cristo. Espero que lo hagas, hermano, si todavía no lo has hecho. Poner tu fe exclusivamente en Jesucristo y hoy tendrás vida eterna como una posesión presente. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por salvar mi vida, Señor, a los 22 años de edad, cuando por primera vez me vi yo como un hombre pecador, necesitado y digno del juicio y de la ira de Dios justa sobre mi vida, Señor. Sabía plenamente, Señor, por medio de la convicción del Espíritu Santo que vino junto con el Evangelio, que yo merecía el juicio de Dios y la condenación. Pero gracias, Señor, por tu gracia gratuita, por medio del sacrificio de Cristo, develado a la humanidad hace 2000 años, que encargó todo el juicio divino que merecían nuestros pecados, como sustituto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y gracias, Señor, por esas palabras que tú dijiste, consumado es, para que todo aquel que ponga su fe en el Señor Jesucristo pueda descansar, sabiendo de que todos sus pecados han sido perdonados y puede tener paz para con Dios ahora mismo, por medio de la sangre de Cristo, y puede decir que tiene vida eterna debido a que ha creído en su resurrección. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén.